Y en este día, en esta hermosa mañana, queremos decirles, ¿verdad? Esta mañana, al estar aquí en este lugar, es un privilegio, como siempre lo hacemos, el venir a escuchar la palabra de Dios. Y hoy queremos decirle a la gente que nos está viendo también por ahí en los lugares donde llegan esas transmisiones. En México es el Día de las Madres, que se celebra cada 10 de mayo. Y hoy felicitamos a nuestras madres de México, en todo México, ¿verdad? Les mandamos un saludo muy caluroso y una felicitación para cada una de ellas. Y esperemos que se pasen un día agradable en compañía de su familia, de sus seres queridos. Que Dios les bendiga. Vamos a estar el día de hoy trazando la palabra y bordando en lo que Dios nos habla en ella, ¿verdad? Y me gustaría, vamos a hacerlo por favor, leyendo todos de pie esta mañana. Sí, póngase por favor de pie. Ahí va a aparecer en la pantalla, en la imagen, el salmo en el cual vamos a el día de hoy trazar la palabra. Y vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es el carácter del único Dios que es incambiable. El texto que hemos tomado como base es el Salmo 102, el versículo 25 al 28. Y dice de esta manera: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Padre, en esta mañana, Señor, te agradecemos por una nueva oportunidad que nos das para estar aquí escuchando tu palabra. Esa palabra, Dios, que transforma y cambia nuestras vidas, y que es la luz de tu palabra la que cada día, Señor, que escuchamos esa voz que viene de tu corazón, nos muestra, Dios, quiénes somos y qué es lo que nosotros debemos hacer. Es tu palabra, Dios, la que nos da vida, nos da aliento, la palabra que transforma, que cambia y nos da nueva vida, Señor. Que hoy tu palabra, Dios, sea no solamente ese alimento que nutre nuestro espíritu, sino que sea tu palabra la que el día de hoy nos dé esa luz que necesitamos para vivir en este tiempo y en este mundo. Te agradecemos, Padre, por tu palabra en esta mañana, Dios. Gracias porque nos permites escuchar tu voz esta mañana, Dios, y que esa voz del cielo se deja oír en este lugar, Señor, y sé tú obrando en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que ya es bendita en nuestros corazones y que hoy, Señor, con debilidad, Señor, hoy, Padre, como hombres nosotros frágiles, pero que tú has puesto, Señor, ese tesoro en esos vasos de barro, Señor, en esta mañana. Nosotros queremos transmitir tu palabra y que tus hijos, Dios, que están aquí, que cada persona que ha llegado a este lugar esté abierta y atenta a lo que tú tienes para decirnos. Te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor.
hablar de el carácter del único Dios que es inmutable, y que la palabra de Dios el día de hoy nos haga reflexionar y comprender sobre este que es uno de los más grandes atributos de Dios, que tiene que ver con las características de Dios, con lo que es el ser, con lo que es la persona de Dios, ¿verdad? Y ese atributo nos enseña a nosotros acerca de lo que es la fidelidad de Dios, la soberanía, y que es necesario que nosotros en cada atributo que Dios tiene, nosotros aprendamos y que nuestro corazón se impregne de quién es ese Dios en su persona, ¿verdad? En sus atributos, y que habla a cada uno de ellos de lo que es la perfección de Dios, porque Dios es perfecto. Y hoy, hablando de este atributo, que es el atributo llamado la inmutabilidad de Dios, es en realidad lo que vamos a ver esta mañana, lo que es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? Que Dios es un Dios incambiable. Dios no cambia. Por lo tanto, tanto Dios como su palabra, que es uno de los atributos, ¿verdad?, que únicamente le pertenecen a Dios, porque su palabra lo dice. Hay atributos que Dios le da al hombre, ¿verdad?, que Dios transmite al hombre. Pero ese atributo es un atributo que solamente le pertenece a Dios. Es únicamente de Él. Esta inmutabilidad de Dios tiene que ver con su excelencia, con su perfección, su fidelidad y su soberanía. Y déjenme decirle que cuando nosotros, ¿verdad?, cada vez que escuchamos alguno de los atributos de Dios, nos debe hacer pensar en ese Dios que es tan grande, que su naturaleza es excelsa, y que Dios es un Dios tan maravilloso, y que a través de sus atributos Él se da a conocer a nuestras vidas. Y es a través de los atributos que el hombre conoce a Dios. Y necesitamos nosotros conocer cada día más a Dios a través de ellos. Y como cada atributo de Dios, ¿verdad?, nos enseña lo que es el carácter de Dios, su personalidad, la soberanía. Y esto nos lleva a nosotros a mantenernos firmes en Él. Cada atributo nos ayuda a confiar plenamente en quién es Dios, en su fidelidad. Y cada uno de ellos nos debe demostrar a nuestras vidas, y nosotros comprender de que cuando nosotros conocemos a Dios a través de lo que Dios nos enseña y cómo Dios se muestra, es para que nosotros confiemos plenamente en Él. Confiemos en su palabra, confiemos en sus promesas, porque Dios es un Dios fiel, un Dios inmutable. Dios no es como nosotros. Por eso su carácter, sus atributos, su personalidad nos deben llevar a nosotros a que nuestra fe esté plenamente puesta en Él. A.W. Pink dice acerca de este atributo. Dice: la inmutabilidad de Dios es una de las perfecciones divinas y es una de las excelencias del Creador que lo distinguen de todas sus criaturas. Dios es perpetuamente el mismo y no está sujeto a ningún cambio en todo su ser.
ni en sus atributos. Por lo tanto, Dios es comparado con una roca. Y hoy al escuchar el canto, sí se dio cuenta que habla de que Dios es como una roca. Él es la roca. Lo que le llaman la roca inconmovible de los siglos. Dios nunca cambia. Por lo tanto, nosotros debemos de apreciar, de valorar como hijos de Dios lo que Dios es en sí para nosotros. Dios es un Dios inconmovible. Dios es la roca. Dios es inmutable. Él no cambia como nosotros somos cambiantes. Nosotros somos cambiantes, Dios no. Por lo tanto, dice, desde la antigüedad, en el tiempo cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios se mostró a ellos como esa roca que estaba siempre dispuesto para ayudarles en todo. Y Deuteronomio 32:4 habla de Dios diciendo, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por lo tanto, ¿qué nosotros debemos de hacer? ¿O qué debemos de responder ante esto que Dios nos enseña esta mañana? Escuche bien. Nosotros no podemos quitar a Dios del centro de nuestras vidas. No podemos hacer a un lado a Dios de nuestra vida, porque Dios es quien define en nosotros, ¿verdad?, la realidad. Es decir, Dios es el que pone el piso donde nosotros debemos de pisar. Él es el fundamento firme. Escuche bien esto. Cuando el hombre no está fundamentado en Dios, entonces está enraizado en el aire. No tiene ningún fundamento. Vive en incertidumbre en su vida. Porque no ha entendido que Dios es la roca, que Él es inmutable, que Él es la firmeza del hombre. Él es el fundamento firme. Por lo tanto, cuando el hombre no tiene a Dios como la roca de su salvación, tarde o temprano va a colapsar y va a caer. Porque no hay fundamento. No hay vida. No hay dónde sostenerse. Por lo tanto, su ruina será grande. Porque el único que sostiene al hombre, escuche bien, lo único que sostiene al hombre es Dios, es Cristo, es su palabra. No hay nada que pueda sostener al hombre. Es Dios mismo. Si el hombre camina sin Dios en esta vida, su vida está colapsando. Está destruyéndose. No hay nada que hacer en la vida del hombre sin Dios. Por lo tanto, usted y yo tenemos algo que en esta mañana nos debe de hacer meditar. ¿Estamos realmente fundados o fundamentados en la roca que es Cristo? ¿O estamos viviendo o enraizados en el aire, volando en el aire, pero sin fundamento? Un día, ¿qué cree que va a pasar? ¿Nos vamos a caer? Dios, en su palabra, ha dejado lo que el hombre necesita. Porque su palabra, que es el fundamento del hombre en el cual se sostiene,
Es el libro que Dios nos ha dejado para nosotros saber cómo es que somos salvos o cómo es que el hombre obtiene la salvación. Ese libro no es solamente, escuche bien, la Biblia, la palabra de Dios, lo que usted tiene, que es la voz de Dios en nuestra vida. No solamente es un libro donde Dios ha dejado plasmado lo que es la salvación y la redención del hombre, que es pecador, porque somos pecadores. El hombre es pecador por naturaleza. Esa palabra que es el Evangelio, donde Cristo es el único camino al Padre. No hay nada más. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y su Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la cual convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Escuche bien. Estamos hablando de un Dios que es un Dios trino, de la Trinidad de Dios. No como muchos malinterpretan de quién es Dios. No, Dios es un Dios trino. Y creemos en la Trinidad. ¿Cierto o no? Él es nuestro Dios, que funciona o obra a través de las tres diferentes personas. Además de esto, la Biblia provee al hombre. La Biblia provee al hombre lo que es la forma de ver las cosas, de ver la vida. Lo que le llaman la cosmovisión. La cosmovisión del hombre es cuando el hombre camina sin Dios, el hombre ve la vida de una manera diferente. La cosmovisión cristiana nos enseña a ver la vida como Dios la ve. Ahora, la pregunta es, ¿cómo usted ve la vida? ¿Desde qué perspectiva de la vida usted ve la propia vida? El verdadero cristiano ve la vida a la manera como Dios la ve y obedece los mandamientos que Dios ha dejado y plasmado en su palabra. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? La Biblia provee al hombre una cosmovisión y esa cosmovisión nos lleva a ver la perspectiva de la realidad que nos ayuda a definir todo. Es decir, desde el punto de vista de la verdad que está en su palabra. ¿Dónde está el fundamento para que el hombre pueda ver la vida a la manera como Dios la ve? En su palabra. Dios ha dicho, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, su palabra es el fundamento para que el hombre viva y se mantenga firme en Dios. Ahora, ponga mucha atención. Estamos hablando de que la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña a nosotros desde el punto de vista de la verdad que está en su misma palabra. Escucha bien, no de la verdad de usted o la mía, sino de la verdad de Dios, no de las personas o no de lo que dicen los demás, sino de lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Lo que Él ya estableció. ¿Cuál es el pensamiento del hombre en ese tiempo? Yo pienso que, es que yo determiné hacer esto, es que yo decidí. No. ¿Y qué Dios dice? ¿Cuántas veces ha pasado que los hijos se acercan con nosotros y nos dicen, oye, papá, oye, mamá, ¿qué debo hacer para esto? ¿Ya le preguntaste a él? ¿Ya le consultaste a él? Yo te puedo dar una opinión, te puedo dar un consejo, pero el consejo más grande y el que el hombre necesita es ¿dónde? En su palabra. Porque Dios dejó establecido ya algo y Dios no cambia.
Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, Él que es la verdad y que tiene la verdad definida en su palabra y que la dejó para nosotros, Él es el creador del universo y de todas las cosas. Ahora, escuche bien esto. Si Dios dice esto es verdad, eso es verdad. Y si Dios dice esto es mentira, eso es mentira. ¿Para qué le andamos buscando? Y como dicen por ahí, y como dicen los mexicanos, ¿para qué le andamos buscando mangas al chaleco? Dios ya dejó todo. Dios ya estableció en su palabra todo. Por lo tanto, no importa, escuche bien, no importa que pasen 100 años, que pasen 1000 años, que pasen 2000 años, no importa cuánto avance el mundo, cuánto avance la cultura, cuánto avance la ciencia, no importa que haya cambios en todo, Dios seguirá siendo el mismo. ¿Por qué Él no cambia? Porque Dios ya lo dijo. Y cuando Dios dice esto es malo, eso es malo. Y cuando Dios dice esto es bueno. ¿Por qué? Porque Dios dijo ya algo y el hombre no lo puede cambiar. Dios ya lo estableció. Pero ¿qué pasa? Y como decía el profeta, que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Porque el hombre es cambiante, ¿es cierto? El hombre cambia. Hoy dice sí y mañana ya cambió de parecer, ya dice ya no. Mucha gente se levanta con euforia y empieza a caminar con Dios y él se enamora de Dios y busca a Dios. Y cuando vienen unas circunstancias, ya dice, no, pues si esto es el evangelio, si esto es el caminar con Dios, pues mejor me quedo así. No, mis amados, déjenme decirle una cosa. Lo que Dios ya estableció en su palabra se va a cumplir. Lo que nos va a suceder, Dios ya lo estableció. ¿Y quién puede cambiarlo? El hombre no puede hacer nada para cambiar las circunstancias. Si Dios ya determinó una cosa, eso va a suceder. Porque Dios es así. Ahora, hay algo que tenemos que aprender, que todo lo bueno viene de Dios, ¿no? Santiago decía o dice en el capítulo 1 y versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo bueno viene de Dios. Todo aquello que desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dios no está cambiando. Hoy sí le voy a bendecir, hoy no le voy a bendecir. Dios ya prometió. Y Dios permite, tanto en unos como a nosotros, las cosas buenas como las cosas malas. No se pregunta al hombre, y la palabra dice que el hombre se pregunta cómo, ¿por qué a los hombres malos les suceden cosas buenas? El salmista dice que él veía cómo los hombres prosperaban, cómo les iba muy bien. Dice, por poco y deslizo, por poco y yo, o sea, me pongo en el lugar de ellos y digo, pues a ellos les va bien, pues yo también voy a hacer lo malo, todos me va a ir bien. Pero se recordó de una cosa, ¿cuál es el fin de los malos?
Mis amados, nos vaya bien o nos vaya mal, Dios tiene que ser siempre glorificado. Porque aunque nosotros cambiamos, Él siempre va a permanecer fiel a su palabra. Por eso, cuando Dios determina y nos dice que cuál es el camino que nosotros debemos de andar, ¿sí? Si nos salimos de ese camino, algo va a suceder. O sea, Dios ya estableció algo. Nosotros no podemos cambiarlo. Por lo tanto, el hombre en este último tiempo ha desechado el camino de Dios. Se ha apartado de Dios. Se ha alejado de Dios. Su fin no es un fin muy grato. Porque la consecuencia viene. Porque la paga del pecado es muerte. Hay un regalo que Dios da. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque Dios es bueno. Pero Dios condena el pecado. Los hombres han escogido el camino equivocado. Y por eso, ¿cómo vemos ahora el caos que hay en nuestro mundo? Esa es la decisión del hombre. Es porque el hombre ha escogido un mal camino. ¿Y algo que pasó? ¿Qué sucedió? El hombre sacó a Dios del fuego. Es decir, sacó a Dios de su vida. Y cuando el hombre saca a Dios de su vida, de su familia, de su corazón, y saca a Dios de lo que Él es y lo que Él hace, entonces no esperamos algo bueno. Dios lo estableció. Ahora, cuando Dios establece algo, ¿sí? Y los hombres hacen lo que bien les parece, y los hombres hacen lo que ellos quieren, y el hombre vive en el pecado, vive en una vida depravada, algo va a suceder. Y les pasa como en el tiempo de los jueces, si usted se recuerda, en el tiempo de los jueces, cuando Dios ponía uno de los jueces, los gobernaba, y ellos trataban de caminar bien con Dios, de ser obedientes a la palabra, pero entonces Dios quitaba a ese juez y dice que la gente hacía lo que bien le parecía. ¿Y no es lo que hace la gente el día de hoy? Hace lo que le parece. No toma en cuenta a Dios. Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Yo agradezco a Dios porque veo jóvenes aquí en este lugar que toman en cuenta a Dios en su vida. Muchachos, ustedes no pueden vivir y caminar sin Dios. Dejen que los demás vivan la vida que ellos quieran. Al final, veremos la recompensa o la respuesta de lo que caminamos y lo que hicimos en la vida. Ahora, si hablamos de cómo nosotros somos cambiantes en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, en la forma de ver la vida, ¿cómo estamos nosotros viviendo en nuestros hogares? Con nuestras familias. ¿Cómo están los matrimonios? Si Dios ya estableció para nosotros cómo es que nosotros tenemos que vivir la vida, ¿la esposa está haciendo la voluntad de Dios? ¿El esposo está haciendo lo que le corresponde como esposo? ¿Los hijos están viviendo como Dios ha demandado dentro de la familia?
¿Por qué nosotros hemos cambiado desde el principio de nuestro matrimonio y con nuestros hijos y van pasando los años y se va perdiendo en las familias los principios y los valores que debe de tener el hombre joven o de la edad que sea y los matrimonios? ¿Por qué entonces nosotros cambiamos? O no me vaya a decir que somos iguales desde que comenzamos o desde el principio de nuestro matrimonio. ¿Verdad que se van perdiendo las cosas? Se va perdiendo el amor, el respeto, la compasión. Se va perdiendo el servicio a los demás y se van perdiendo, se pierde el respeto hacia los padres, se pierde el respeto entre matrimonios, se pierde muchas cosas. ¿Por qué nosotros somos así? Escuche bien, Dios estableció mandamientos y nosotros no podemos cambiarlos. Dios dijo y nadie puede cambiar. Por lo tanto, Dios no cambia. Dios es inmutable. Él permanece para siempre. Porque es su naturaleza. Y nosotros, al entender este atributo, deberíamos nosotros de pensar en que nosotros debemos de ser cada día mejores hijos de Dios. Miren, tanto MacArthur como Matthew Henry definen la inmutabilidad de Dios de esta manera. Dice, la inmutabilidad es un atributo de la personalidad perfecta e inalterable del carácter de Dios. Y tiene que ver con la esencia de Dios en carácter, en propósito y en promesas. Ellos definen la inmutabilidad de Dios de esta manera. Por lo tanto, la inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia. Él es inalterable, es permanente, es irremovible, es estable y es fijo. Dios es así. Por eso este atributo no es un atributo comunicable. Es decir, que el hombre lo tenga, porque es un atributo que le pertenece solamente a Dios, porque el hombre es cambiante. El hombre es movible. Hoy podemos decir que estoy viviendo muy bien en Ciudad Hidalgo, estoy muy bien. Y al rato decide, no, ya sabes qué, ya no quiero estar aquí, ya me voy a... Y así. Ese atributo de la inmutabilidad de Dios es un atributo no comunicable, que le pertenece únicamente a Dios, como lo es la aceidad de Dios. Para quien no sabe qué significa la palabra aceidad, es que Dios es autoexistente y es autosuficiente y Dios no necesita de nadie. ¿Qué dicen cuando fallece la persona? Ay, se lo llevó porque Dios lo necesitaba. ¿Eso crees? No, déjenme decirle, Dios no necesita ni en el cielo ni en la tierra. Para que el hombre no se crea que es muy indispensable y muy importante. Porque imagínense qué pasaría que cada vez que alguien se va a enfermar, puede decir, ya me voy a ir porque Dios me necesita allá en el cielo, porque Dios sin mí no puede estar bien. Déjenme decirle que no. Dios está bien con nosotros o sin nosotros, porque Dios no necesita del hombre.
nosotros necesitamos aquí. ¿Cuánto más necesitaremos allá? El salmista decía en ese salmo que leímos, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de la tierra, o delante de ti. Dice lo que dice Juan Calvino en cuanto a este versículo. Dice, o este salmo, dice Calvino, esta es una oración de un pueblo que se encuentra cautivo y está muriendo por la cautividad babilónica. El pueblo está cautivo por sus pecados. Jerusalén está destruida y ellos están clamando a Dios diciendo, ven Señor, líbranos, míranos, escúchanos, respóndenos, restáuranos y vuelve a edificar a Jerusalén. Desde el principio de este salmo, el salmista le está diciendo a Dios con lamentación, con lloro, con gemidos, con tristeza en su corazón, le está diciendo a Dios a través de esta oración que nace del corazón de ellos. Le está diciendo a Dios, Señor, Salmo 102, 1 y 2 le dice, Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Por eso la expresión del salmista en medio de ese clamor y bajo el juicio divino que ellos habían tenido, describe esta oración y esta parte del salmo, donde le está diciendo, Señor, si tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, si tú, Señor, hiciste todo lo que hay en el cielo, Señor, ¿tú puedes quitarnos de esta aflicción? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado o atravesado por situaciones adversas, por situaciones difíciles, por calamidades en nuestra vida? Como el pueblo de Israel, que vino sobre ellos la destrucción porque desobedecieron a Dios y Dios cumplió lo que les había dicho. Si ustedes no obedecen, van a ser llevados cautivos. O sea, Dios lo dijo y sucedió. Por eso ellos le están diciendo, Señor, si tú creaste los cielos, si tú hiciste todo lo que hay aquí, ¿no puedes ayudarnos? ¿Sabe que Dios siempre cumple sus promesas? ¿Sabes? Porque Dios es fiel. Y aunque nosotros le hayamos fallado a Dios, Dios permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Ellos recordaban ese tiempo de angustia, de dolor. Por eso el salmista decía, Señor, cambia nuestra condición. Si tú eres capaz de crear y no hay nada imposible para ti, tú también puedes restaurar a tu pueblo y hacer algo nuevo con nosotros. Dios lo puede hacer cuando el hombre se humilla. Ellos recordaban que en el tiempo de angustia, la soberanía de Dios estaba sobre todo lo que estaba pasando, porque sabían que había un Dios en el cielo que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede, que todo lo ve. Estaban conscientes de que tenían, ¿verdad?,
En ese momento un Dios inmutable que no cambia. Mis amados, Dios está en su trono siempre. El hombre se puede mover, pero Dios permanece ahí. Y Dios no se va a mover. Dios va a ser siempre el mismo Dios. Por siempre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender acerca de esto, de la inmutabilidad de Dios? Que cuando nosotros nos hemos sentido de esta manera, con miedo, con temor y sufriendo por alguna enfermedad que ha surgido de pronto en nuestras vidas, preocupados por el día de mañana, y cuando vienen las inquietudes, ¿verdad? Cuando viene la desesperación, la situación, nosotros cambiamos, pero Dios no cambia, porque Él ha prometido ayudarnos. Y sus promesas son fieles. Pero nos olvidamos que mientras Él está sentado en su trono, Él tiene el control de todas las cosas, porque Él es el Rey soberano que no se mueve ni cambia. Mis amados, esto nos debe nosotros a llevar en esta mañana a ver a ese Dios que siempre está ahí siendo un Dios fiel a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestros fracasos. Porque ¿quién no ha fracasado de nosotros? Todos le hemos fallado a Dios. Le hemos fallado a la gente. Hemos fallado en muchas cosas, pero Dios ha permanecido fiel y nos mantiene fieles hasta el día de hoy. ¿Cómo no amar a ese Dios? ¿Cómo no bendecir a ese Dios tan grande que tenemos? Dios no se mueve, Dios no cambia. Y hay una muy buena noticia para todos nosotros. Dios no se va a mover de su trono. Por eso el escritor de Hebreos, cuando hablaba acerca de Jesús, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él fue el Dios de los antiguos, es Dios de este tiempo y seguirá siendo Dios. Él no se mudó, no fue un Dios que cambió en la antigüedad, no ha cambiado hoy y no cambiará. Él seguirá siendo el mismo. Primera de Pedro 1:24 y 25. Pensando en ese Dios que es inmutable e inamovible, como son su palabra, como es Dios inmutable e inamovible y que permanece para siempre. Pedro dice, en 1 Pedro 1:24 y 25, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Así como Dios es inerrante, infalible, suficiente, inmutable, soberano, eterno, así también su palabra es incambiable y su palabra es inmutable. Por eso tenemos un Dios en el cual usted y yo debemos de confiar siempre. El hombre puede confiar en muchas cosas, puede confiar en el mismo hombre, puede confiar en otros dioses, puede confiar en lo que Él es, en lo que Él tiene, pero nosotros tenemos que confiar en el único Dios inmutable, y ese Dios se llama Jesús. Él no cambia. Él es Dios. Él no es como los hombres. Isaías
como Pedro, recibieron de parte de Dios esto. E Isaías dice de esta manera, Isaías 46 al 8 dice, porque toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló sobre ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. ¿Sabe qué está diciendo Dios a través de estos dos pasajes? Que el hombre es como la flor del campo. Y si Dios sopla sobre la hierba y se seca, o sea, le quita la vida, el hombre deja de existir. Entonces, déjeme decirle una cosa. Dios en su misericordia todavía nos mantiene vivos porque Él lo ha dicho y lo ha prometido. Si no, escuche bien, usted y yo ya no estuviéramos aquí. ¿O creen que nosotros merecíamos morir? ¿Merecemos estar vivos todavía? Delante de Dios y por lo que dice su palabra, ya ninguno. Pero Dios ha prometido a través de su palabra que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que Él nos iba a dar vida mientras nosotros buscábamos a Dios. Y el día que Dios determine hasta aquí, hasta ahí, porque el soplo de Dios puede algún día de estos soplar sobre nosotros y dice Dios, aquí se acabó. Sin importar la edad. Escuche bien, sin importar la edad. El salmista decía en el Salmo 102, pero tú eres el mismo, en el versículo 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Porque Dios es inmutación, Dios es sin cambio. Y la esencia de Dios es por su inmutabilidad. Es decir, que cada uno de los atributos de Dios es inmutable y no cambia. Dios no cambia porque Él es perfecto. A.W. Pink dijo, Dios no puede cambiar para mejorar. Dios no puede cambiar para mejorar porque ya es perfecto y siendo perfecto no puede cambiar. Dios es perfecto. Es el Dios de las perfecciones. Por eso todo lo bueno, lo perfecto y lo valioso, lo excelente y el regalo más grande que Dios le ha dado al hombre, que es su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la vida que era la luz de los hombres, esa luz que vino a este mundo, pero que el hombre amó más las tinieblas que la luz, esa luz que se llama Jesús, es la que resplandece en los corazones de aquellos que Él ha salvado. Porque es el regalo más perfecto que Dios ha dado a toda la humanidad. Jesús es el ser más grande y más portentoso y poderoso. Él es el mismo Dios, escucha bien, con la misma historia. El Dios que de gloria en gloria nosotros tenemos que alabarle. Hasta el día de hoy, nosotros por la misericordia de Dios y por su gracia, y porque su bondad ha estado con nosotros, Dios nos ha mostrado su amor, su gracia, su misericordia, nos ha dado el gozo de nuestra salvación. Dios nos ha dado sus estatutos, sus decretos, todo aquello que Dios ya estableció y que su palabra se va a cumplir en su tiempo. Ese Dios que hace todas las cosas
y que nadie le puede decir por qué lo haces y no hay quien detenga su mano. Porque Dios, cuando dice, lo establece y Dios lo cumple y Dios lo hace. ¿Y quién le puede preguntar a Dios por qué lo hace? Ese Dios que usted y yo el día de hoy estamos conociendo y que estamos escuchando hablar de Él, ese Dios inmutable, Él es la roca inconmovible. Ese Dios es el Dios digno de confianza. La pregunta es, ¿en quién o en qué estamos confiando nosotros el día de hoy? ¿Cuántas veces la duda, la zozobra viene a nuestras vidas y pensamos en qué va a suceder el día de mañana? Cuando ya envejezca, cuando ya sea un anciano, ¿qué va a pasar? ¿Dónde me van a encerrar? ¿Hacia dónde me van a llevar? Déjame decirle una cosa, Dios va a tener cuidado de nosotros. ¿Por qué el hombre piensa y se afana por el día de mañana cuando el día de hoy todavía es en la vida? ¿Por qué pensamos cuando yo tenga tal edad, qué van a hacer conmigo? No, pensemos en qué tan grande es nuestro Dios que va a tener cuidado de nosotros. Porque Dios dijo, nunca te abandonaré y nunca te dejaré. ¿Usted cree que Dios nos baja? Su palabra es fiel. Dios cumple sus promesas. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso, hijos de Jacob no han sido consumidos. Si Dios fuera un Dios cambiante, usted y yo ya no existiríamos. Pero Dios le enseña a su pueblo y le dice, yo no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Porque Dios había prometido algo. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la bondad, por la misericordia del Señor, no han sido consumidos. No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Amén. Mis amados, tenemos un Dios fiel, un Dios inmutable, un Dios en el cual podemos confiar plenamente. Dios, que es un Dios incambiable, también es un Dios que no miente. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no ejecutará. Dice, Dios no tiene de qué arrepentirse porque Dios es perfecto, ¿o no? Pero Él dice, yo no soy hombre. Yo no soy como ustedes. Porque cuando Él habla, Él lo cumple. Porque Dios no ha cambiado. Él hace todo lo que le plazca con el hombre. Y hace lo que quiera con el hombre. Como quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Por eso, mis amados, cuando Dios determina hacer una cosa, cuando Dios determina en su corazón hacer algo, Dios lo cumple porque lo prometió
A diferencia de los hombres que prometen y no cumplen. ¿Cuántas veces hemos prometido a la mamá, a la esposa, al hijo, y te prometo y pasa? Y llegó el día, ¿y dónde está la promesa? ¿Dónde se cumplió? Y los hijos tienen que recordarlo, porque se nos olvidó. Bueno, Dios tanto no tiene de qué arrepentirse y Él promete lo que cumplió, porque Él es un Dios justo y santo. Él hace todo lo que le plazca con el hombre. Por eso, cuando Él determina hacer una cosa, Él lo hace y no hay quien detenga su mano y le pueda preguntar a Dios, ¿por qué lo haces? Por eso, si Dios determina bendecir a una persona, ¿quién lo va a detener? Nadie. Todos queremos que Dios nos bendiga. Claro. Escuche bien, la bendición más grande que tenemos nosotros fue el regalo que Dios nos dio a nosotros de su Hijo Jesucristo. Esa es la mejor bendición. Y como dice, muchos dicen, como dice la palabra. No, no, no. Esta es una frase que alguien dijo. Esto no lo dice la palabra. Pero dice que el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Pero al que le falta a Cristo, le falta todo. Por muy bueno que sea el hombre, si le falta a Cristo, le falta todo. Porque así como es de bueno y de dadivoso, si no tiene a Cristo, se va a ir al infierno. Por eso, cuando nosotros estemos atravesando por alguna dificultad, alguna adversidad, o que Dios permita tanto lo bueno como lo malo y había un hombre que en el año 1866, ese era un hombre amador de Dios, un hombre de Dios, era un pastor que en esos años le vino una situación muy grave, algo similar a lo que le sucedió a Job en su enfermedad. Este hombre en Estados Unidos, viviendo en una situación no muy grata, tuvo que dejar de pastorear la iglesia donde él se encontraba. Este hombre llamado Tomás Chilson, así, Chilson, siendo ese vendedor de seguros en ese tiempo, porque ya no pudo estar pastoreando la iglesia, pero un hombre que amaba a Dios de todo corazón. Un día le dijeron esas palabras que le dijeron a Job, su esposa, ¿se recuerdan? ¿Sí se recuerdan esas palabras que le dicen, maldice a tu Dios y muérete? Por la condición en cómo lo veían. Pero él veía la fidelidad de Dios, la compasión de Dios hacia él y que Dios le proveía siempre lo necesario. Ese es nuestro Dios. Y él escribió un canto que a lo mejor usted lo ha escuchado, posiblemente no, que se llama Grande es tu fidelidad. Póngase de pie, ¿qué le parece si lo entonamos todos juntos? Me gustaría que lo entonáramos en esta
mañana con mucha atención, poniendo sentido a lo que dice este himno. Adelante. Oh Dios eterno, tu misericordia, ninguna sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guiarás por sendas de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe y mi hermoso, y por los siglos mi madre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Padre, en esta mañana, Señor, te agradecemos por esa